¿Qué tal, queridos amigos? Llegamos a unas horas en las que veremos el final y nos esperanzaremos con el principio. El final de un año trágico, el final de un año terrible, el final de un año que nos arrojó hacia una pandemia que no calculábamos que pudiera ocurrir, que se parecía más a la ficción que a la realidad, pero que se dio. Y el principio de un nuevo año en el que todos esperamos que esta terrible crisis del coronavirus cese y que podamos levantar la cabeza hacia eso que llaman nueva realidad, que no se asemeja para nada a la realidad que teníamos a principios de 2020 y a finales de 2019. Una realidad en la que no sabíamos que éramos mucho más felices que lo que podremos ser en el futuro. Pero eso depende de cada uno de nosotros, porque la felicidad, la inteligencia, el porvenir está en nosotros, está en nuestro esfuerzo, está en nuestra mente, en nuestro deseo de superarnos, en las posibilidades inmensas que nos brinda este mundo nuestro para salir adelante contra todas las vicisitudes. México ha sufrido muchísimo y dentro de todas las cosas que nos dejó 2020, voy a apuntar lo que yo considero que son las frases más importantes de este año. Las sentencias que pintan de cuerpo entero a este año y a quienes nos gobiernan. La primera frase inolvidable es lo que dijo el titular del Ejecutivo allá por marzo. Esta pandemia nos ha venido como anillo al dedo para afianzar los propósitos de la transformación. Fue terrible. Esto movió a todos a pensar que la pandemia era casi como una broma, casi como un evento circunstancial y pasajero. Y no se cuidó nadie, porque el presidente tampoco se cuidaba, porque el presidente decía que no, que había que abrazar y había que besarnos y había que estar contentos y tranquilos porque esto iba a pasar pronto. Y lo que se vino fueron miles y miles y miles de muertos. 125,000, dice el gobierno, pero hay que aplicar el factor Gatell, 3.8, y multiplicar esta cifra oficial por este factor, y nos lleva a una cifra cercana al 500,000 de personas. La otra frase inolvidable de este terrible año la pronunció el propio López-Gatell como una antología de la demagogia sumisa. El presidente no es factor de contagio, sino es un factor moral. Esto verdaderamente atroz es el espejo mismo de lo que se ha convertido la Cuarta Transformación, en una secuela interminable de adulaciones frente a la crítica que es repudiada por un pequeño sector de individuos que no piensan, que solamente ofenden, injurian con tal de defender a su presidente. Hubo peores presidentes en el pasado, probablemente. Ese es el argumento con el que manejan y pretextan que los errores de hoy no son tan graves como los de ayer. Y ahí es donde entra la incógnita, porque hay más muertos que en la época de Calderón. Hay más chascarrillos
que en la época de Fox. Hay más incongruencia y derrapes que en la época de Peña, porque si nos vamos a todas las frases suscritas por el presidente López Obrador, nos daremos cuenta de que lo que decía Peña en su interminable secuencia de estupideces, las ha rebasado López Obrador. Me canso ganso, por ejemplo, una frase que viene de Tintán, o lo que diga mi dedito, imitando a Capulina. Entonces que no nos vengan a decir que el pasado fue peor. Y por otra parte, el día de hoy, tenemos que ver también lo positivo para tratar de esperar el 2021, el 2021, con un halo de esperanza, con una idea de que podemos salir adelante en esta nueva realidad que nos ha tocado vivir. Por ejemplo, el hecho de que el confinamiento, la soledad, nos ha acercado aparentemente más a los nuestros que lo que nos acercábamos antes. Antes podían pasar semanas, meses de no hablarle a un amigo. Ahora los extrañamos, Nos duele no tenerlos cerca, a los familiares, a los hijos, a los nietos. Antes podían pasar semanas y semanas y no pensábamos en eso. Ahora, todos los días añoramos la cercanía familiar, añoramos el amor, añoramos la pasión de vivir, añoramos el México que vivimos hasta hace muy poco. Y de esta añoranza nace la necesidad de volver a ella, de volver a todo aquello que se nos ha arrebatado en este 2020. Volver a la familia, sobre todo. Volver a los amigos. Volver a tener un país que supere el lastre terrible que viene arrastrando desde hace ya muchas décadas. No solamente esta administración, sino las del pasado. La esperanza de que se haga justicia, de que los crímenes simulados pasen de un lado, pero pasen de un lado hacia la cárcel, en donde deben estar, por ejemplo, los autores intelectuales de los crímenes de Estado, desde la muerte brutal del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, la de Luis Donaldo Colosio, hasta el último asesinato de Estado, el de los Moreno Valle, junto con su piloto y el secretario del senador Rafael y de la gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo. Las sospechas están por todas partes. Los crímenes son los que han señalado la ruta de un México que se ha tambaleado, pero no se ha caído, que merece la oportunidad de rescatarse a sí mismo, que merece la oportunidad de contar con un buen gobierno, que merece la oportunidad de modificar el modelo político. Y lo podremos hacer en las elecciones próximas en junio, pero hay que hacerlo con sensibilidad, con inteligencia, no arrastrados por la mercadotecnia brutal que nos ha engatusado, nos ha manipulado, nos ha engañado. La mercadotecnia al estilo de Jesús Ramírez Cuevas, el personero del presidente que encabeza a los bots, a los hackers y a los youtubers adoradores. Y que podamos disfrutar de un cambio de estilo en el gobierno universal. Dentro de unos días tomará posesión
del gobierno de los Estados Unidos, Joe Biden, en una situación inverosímil, con un expresidente o un presidente saliente, Donald Trump, que se niega a reconocer su derrota, que lastima a la democracia, que se deja manipular él también por todo aquello que viene del exterior. Se habla de comunismo, se habla de socialismo malentendido. Y en este debate permanente nos surge la duda de si seremos capaces de afrontarlo y de llegar a conclusiones sabias que nos permitan a todos encontrar el mejor camino. Con estas reflexiones de un veterano periodista, les digo con el corazón que les mando un abrazo a todos, a mis amigos, a mis partidarios, a aquellos que ven todos los días estos videos, a aquellos que no los ven, pero que verán también a mis detractores que me han obligado a acelerar las neuronas para tratar de responder a sus injurias con calidad moral. No me molestan, simplemente me hacen ver que mis palabras no caen en el mar. No podemos arar en el mar cuando tanto interés se despierta a favor y en contra de lo que dice un crítico permanente del gobierno. Que el año próximo nos redima, que el año próximo sea mejor, claro, que este 2020, que el año próximo nos dé un abrazo de ilusión y de esperanza, que el año próximo lo llevemos siempre en el corazón como el año de la redención social y la redención moral. Se los deseo de corazón, con cero cobardía.